Cuando comenzamos a ver una serie, siempre empezamos un proceso de evaluación y acoplamiento. Es normal que comencemos lentos y juzgones, tratando de entender de qué va, cómo es, su atmósfera, sus reglas y qué clase de personajes tiene. De esta forma, intentamos muchas veces de manera inconsciente y otras tantas de forma consciente hacer una especie de filtro que nos sirve para determinar si lo que estamos viendo vale la pena, nos interesa, nos atrapa o en casos extremos nos llena de alguna manera. Y me atrevo a decir que esto con los años se intensifica, ya que si tenemos varios años viendo anime, manga y series, lo más probable es que seamos menos impresionables, más exigentes y existe una gran probabilidad de que algún título ya haya logrado ocupar un lugar en tu mente y corazón, lo que por supuesto eleva la vara para aquellos títulos que veas después. Aunque estos procesos suelen ser más complejos de lo que he dicho y dependen de más factores, es un hecho que todos en mayor o menor medida aplicamos estos filtros. Pero ¿qué pasa cuando decidimos pasar de largo de nuestros filtros y hacemos una excepción solo por un factor? En esos casos, lo más seguro es que terminemos pidiendo algo a cambio, o mejor dicho, que esperemos ver algo en específico a cambio, algo que nos ha dejado intrigados o con la expectativa alta de lo que puede llegar a ser. Los factores que pueden llegar a hacer que ignoremos nuestros filtros muchas veces recaen en los personajes que conforman la obra que estamos visualizando. ¿Cuántas veces no hemos seguido viendo un anime porque un personaje carismático ha robado nuestra atención? ¿Cuántas veces no continuamos una obra solo porque queremos ver el desenlace de cierto personaje, aunque a veces la obra ya haya perdido mucho de lo que nos atrapó en un inicio? ¿Cuántas veces no nos encariñamos con ciertos personajes, al grado que se pierde la delgada barrera de lo ficticio con lo real, hasta el punto en que guardamos las enseñanzas y o comportamientos de estos como si fueran una guía? Si el personaje que te interesa es un protagonista, bien que mal sabes que sí o sí va a tener un desarrollo. En esos casos puede que la suerte esté de tu lado. Pero ¿y qué pasa si tu personaje favorito no forma parte del elenco principal? Ahí sí que las probabilidades de que luzca se reducen mucho. Todo queda en que a su creador no se le vaya a olvidar y lo deseche, o mejor dicho, lo desperdicie. Hola amigos, yo soy Achirogi y esto es Personajes desperdiciados del anime. El mundo de Naruto es vasto en cuanto a personajes. Hay más de uno con una historia interesante y con un buen potencial. Y lamentablemente a día de hoy para nadie es un secreto que gran parte de ellos no fueron tratados con el cuidado que merecían. Kishimoto era buenísimo a la hora de escribir y dibujar a sus personajes, y por eso duele aún más que el desarrollo y las posibles historias de muchos de sus personajes se hayan quedado en el aire. Este es un tema recurrente cuando se habla del anime del ninja rubio. Por eso, hoy no hablaré de los más obvios, como Rock Lee, Neji, Sakura, Hinata, etc. Y no porque sean menos importantes, sino porque este puesto es todito para Orochimaru. Legendario Sannin, discípulo del tercero y villano principal, al menos así parecía al principio, con el poder de tenerlo todo, pero débil para tomarlo. Orochimaru tuvo una introducción, pero de las God. Decir que fue buena es quedarse corto. Fue durante los exámenes Chunin en el Bosque de la Muerte que lo veríamos por primera vez. ¿Y de qué forma? Lo vimos con una identidad robada comportándose tan bizarro que te dejaban claro que algo había ahí. Su primer pelea con el equipo 7 es una obra de arte, una jodida obra de arte, y desprende la esencia de lo que de verdad significaba Naruto. Su pelea contra el tercero, lo mismo, una batalla muy buena y cargada de sentimentalismo.
En lo que sigue de la obra será difícil ver algo igual. Durante el arco de los exámenes Shunin y la invasión a Konoha, aprendimos que su presencia era de miedo e imponente. Pudimos ver que era un peleador muy completo en los artes ninja, y también se nos dijeron algunos datos de su historia, que en aquellos tiempos me volaron la cabeza. El problema es que todo parece haberse quedado ahí. Después de la invasión a Konoha, recibió un nerfeo, pero grande. Bueno, siendo sinceros, Hirugot le quitó sus brazos, y si tomamos eso como justificación, pues qué cabrón fue el tercero, porque sí, lo pasó a chingar por lo que quedó de la obra. Bueno, pero como iba diciendo, de ahí para adelante ya no vimos nada tan relevante de Orochimaru. No volvió a tener una batalla tan impactante como las antes mencionadas. Lo vimos contra sus compañeros de equipo en una pelea donde todos andaban muy por debajo de sus capacidades. En una pelea con Naruto que se siente entre lo sorprendente, lo raro y lo random. Los hermanos Uchiha lo ninguneaban cada vez que aparecían juntos en pantalla. Se perdió la presencia imponente que tenía. Por ratos aparecía en la historia, y daba la sensación de que iba a ser importante. Y aunque podríamos decir que sí lo fue, no lo fue de la manera que se lo merecía, ni de la manera en la que merecíamos los espectadores. Creo que Orochimaru fue un personaje desperdiciado porque prometía mucho. Alrededor de él había una aura de misterio, drama, desarrollo y venganza, que nunca vimos. Muchos nos quedamos con ganas de ver más de él, pero lo que obtuvimos no se sintió a la altura del legendario Sannin. No se exploró su pasado, no actuó en el presente, y su desenlace, bueno, queda al criterio de cada quien. Siempre se agradecen estos giros de tuerca, pero no se trata solo de ver algo inesperado, sino de cómo se cuenta. El universo de Dragon Ball es otro que brilla por la variedad de personajes que podemos encontrar en él. Las Bolas del Dragón es un anime muy longevo. Tomemos en cuenta que su manga inició en 1984 y desde ahí su historia ha estado en continua expansión. Esto ha permitido que sus historias cambien, teniendo la oportunidad de experimentar con diferentes temas, lo que a veces salía muy bien y en otras ocasiones, bueno, salía algo. Con los personajes se daba el mismo fenómeno. Al avanzar y cambiar la trama, se abría la oportunidad de que nuevos o viejos personajes tuvieran sus momentos para brillar, o incluso de que se unieran al elenco principal, logrando así enriquecer la historia y crear momentos que simplemente se quedaron marcados por siempre en la memoria. Me gustaría poder cerrar ahí, pero no es posible. Así como Akira logró hacer lucir a algunos de sus personajes, también logró dejar en el olvido a otros tantos. Aquí podríamos hablar de Songwana, de Piccolo o del buen Yamchu, pero en esta ocasión, este puesto lo tiene un personaje que duele que esté aquí. Por supuesto, hablo del buen Gotenks. La primera vez que vimos a Gotenks fue en el ya legendario Dragon Ball Z, en la saga de Majin Buu. Su aparición fue impresionante. En tiempos modernos, muchos se quejan de que los fans del anime se comportan como eso, fans del anime. Pero en tiempos pasados se hacía la fusión. Sin duda alguna, de haber existido el internet de hoy en día en ese tiempo, Gotenks lo rompía una, dos y hasta tres veces sin problema. Gotenks se nos presenta en una saga llena de sorpresas y de fanservice, de esas sagas que te hacen decir, Akira, eres un genio. De la mano del mismo Goku y siendo supervisado lo demás del proceso por Piccolo, llega Gotenks, el encargado de medirse con un auténtico dios de la destrucción. Teniéndolo todo, este personaje estaba balanceado. Sí, tenía una fuerza descomunal, pero su debilidad radicaba en su personalidad. Presumido, engreído, dramático e inmaduro. También solo tenía 30 minutos para existir, y su regreso no era inmediato, lo que hacía más especial su tiempo en pantalla.
Eso era lo que le jugaba chueco, su personalidad arrogante y juguetona, de la mano con sus limitaciones temporales. Y eso también era lo que hacía que Gotenks marcara la pauta en el ambiente cada vez que aparecía. Su aparición durante la saga de Majin Buu fue todo lo que se podría pedir. Ahí no tengo reclamos. El problema viene después. Al final de Dragon Ball Z, se deja claro que Goten y Trunks ya no se dedican a pelear. De hecho, hasta se les ve con una personalidad muy distinta a la que tenían cuando eran niños. Y se entiende que se han dejado de ver por lapsos largos. Eso saca a Gotenks de la ecuación. Y es suficiente justificación para mí. Esta justificación alcanza hasta para Yete, si lo queremos tomar en cuenta. En Yete queda justificada su ausencia, y aunque hablan de una posible fusión, no se da por los mismos factores de la historia. Entonces, su decadencia queda sutil, pero fuertemente marcada en la Batalla de los Dioses. Cuando vi la aparición de Gotenks en la Batalla de los Dioses, mi pensamiento fue algo así como, por fin llegó el bueno, que pasó rápidamente a un, ¿pero qué le hicieron a mi muchacho? Recordemos un poco, y Gotenks se andaba agarrando a tortazos con Majin Buu, sin problemas, hasta se permitía jugar con él. ¿Cómo iba a estar permitiendo que lo nalguearan así sin más? Pasemos eso descaradamente por alto, y vámonos a Super. De esta batalla, la verdad, ni quiero hablar. No sé si sea canon o no, y la verdad ni me interesa. Es una burla al fan clásico de Dragon Ball. Ah, se me olvidaba, en la saga de la resurrección de Freezer, más que burlarse del personaje, se burlan del espectador. Encima de eso, Bulma regaña a Gotenks y le dice, no tienes el poder para derrotarlo. Gente, seamos serios. Tal vez este de aquí no pueda, porque este se repasaba a Freezer con su ejército 3 veces por el Arco del Triunfo y le quedaba tiempo para ir a hacer algo. Llegamos al torneo del poder y nada. Justificaciones tontas y mejor llevan a personajes que no deberían de estar ahí. Llega Super Heroes o algo así. Y ahí nos dan un fanservice que sabe a gloria, después de lo visto en los últimos años. Fue a partir de la batalla de los dioses que se la pidió a Gotenks. Jamás volvimos a ver al risueño, egocéntrico, simpático y poderoso guerrero Saiyajin, que era capaz de enfrentarse a la mayor amenaza del universo entre bromas y juegos. El siguiente puesto será ocupado por un personaje proveniente de un animanga muy longevo, que de igual manera alberga una gran cantidad de personajes, y de hecho, el autor se ha ganado el cariño y respeto del fandom, dándole a sus personajes seguimiento, expansión de su historia y oportunidad de seguir relevantes y aportando en la trama. Señoras y señores, estamos hablando de One Piece, uno de los animes que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar. Y cómo no, con la cantidad de tiempo que lleva cocinándose esta historia, lo raro sería que no se supiera de ella. Como dije antes, uno de sus puntos fuertes recae en el buen trato y continuidad que se le da a sus personajes. En esta historia sí llega a pasar que un personaje que tú creías olvidado, de pronto, ¡pum!, 200 capítulos después, ahí está de nuevo, siendo relevante. Esto amplía mucho las posibilidades de que si en algún momento un personaje te llegó a gustar, puedas ver más de él. Eso es cool, satisfactorio y claro que se presta para decir, qué excelente servicio. Mi relación con el One Piece ha sido intermitente. Lo vi cuando era niño, por la tele abierta, vi algo de él en mi adolescencia, y hace un par de años cuando la gran N empezó a doblarlo al español, decidí volverlo a ver. Pero no estoy al día con los capítulos. La primera vez que lo vi, Sanji se volvió uno de mis personajes favoritos. Y la última vez que lo vi, ese sentimiento seguía ahí. Cuando volví a ver el momento en el que Sanji se despide de Sef en el Baratie, francamente no pude evitar soltar unas lágrimas.
Dejar y retomar el anime en varias ocasiones me ha hecho experimentar este anime de diferentes formas. La última vez que me puse en plan serio de verlo, descubrí la genialidad de un personaje que, admito, había subestimado. Se podría decir que era X para mí, pero en esa ocasión descubrí su genialidad. Usopp es un personaje que llegó a ganarse un lugar especial en mi Kokoro y me dejó pensando, ¿cómo es que antes no te noté? Al gran capitán Usopp lo vimos casi que al inicio de la obra. Ya saben, Luffy, Zoro y Nami llegan a su isla, lo ayudan a papearse algunos villanos, God Usopp se rifa como todo un máster, salva a su morrita y decide que se quiere ir a conocer el mundo. Luffy le invita a su tripulación y así comienza la historia del bravo guerrero del mar. Durante las siguientes sagas lo veremos haciendo de todo un poco. Aunque no era el más poderoso en fuerza bruta, seguro que sí era el más ingenioso. Prohibido olvidar que se la pasó reparando al Going Merry. Prohibido olvidar que le hizo un arma a Nami para que no estuviera tan desprotegida. Prohibido olvidar que siempre se las arreglaba para salir victorioso de sus batallas y después apoyar en lo que pudiera. Prohibidísimo olvidar que vio a un Clavauterman. Y así se la llevó, tranquilito, despacito y a su ritmo, hasta que llegamos a Water 7, saga que no solo es de las más bonitas de One Piece en todos los aspectos, sino que también es la saga donde me quito el sombrero frente a Usopp y le digo: Usopp, vos sos perfecto tal como eres, te lo juro por Diego Armando Maradona. De Water 7 a Enies Lobby, Usopp recibe un desarrollo de personaje que no he vuelto a ver. Hablemos de la parte donde se rifa un tirote con Luffy. Aun sabiendo que está por debajo a un poder, este usa todo su ingenio para poder hacerle frente y tocarlo. Y no por un capricho tonto, sino porque defendía algo que nadie más parecía entender, o más bien que nadie le explicó con detalle. Esta diva se clavó en su rollo de porque yo lo digo y ya. Después de eso, ¿qué pasa? Bueno, pues que todos le dan la espalda y él sigue su camino, solo, reparando al Going Merry y haciendo sus planes de nuevo. Pero prohibido olvidar que esa obsesión y cariño por reparar al Going Merry es lo que termina salvando a todos al final. Y prohibido olvidar que tuvo un par de hazañas en Enies Lobby que ningún otro hubiera podido lograr. Y tampoco olvidemos que fue él el que le dio a esta divasa un empujón emocional para que se levantara y siguiera adelante cuando ya se había rendido. La impresión que me dejaron esas sagas quedó muy marcada. Si ya me agradaba el personaje, ahí le tomé un gran cariño. Y creo que este personaje que tenía un gran potencial y era tan importante por ser del elenco principal, está desperdiciado. Parece haberse quedado atrapado en una faceta. Parece que se olvidó todo su arco de desarrollo. Hace años se teorizaba que cuando llegara el arco de Elbap, Usopp sería el protagonista, y que aquí tendría su momento para brillar de nuevo. Pero no, hasta ahora nada de eso. Como dije, no voy al día con el anime de One Piece ni con el manga. Pero si quiero verle un lado bueno a esto sería que la obra aún no acaba, lo que me deja una esperanza de poder ver brillar de nuevo al que para mí es el verdadero subcapitán de los sombreros de paja. Kimetsu no Yaiba es una de esas joyitas que siento yo, de cierta manera, ha sido minimizada e ignorada. Con el lanzamiento de su última película, es que se le está dando recién algo de la notoriedad que ésta merece. Bueno, ya sean peras o manzanas, Kimetsu es un muy merecido fenómeno cultural, con todas las de la ley. Con un total de 23 tomos, logró hacer lo que otras obras con el doble o el triple de eso, apenas si llegan a equiparar. Como siempre, aquí cuenta la calidad y no la cantidad. Yo le doy el sello de obra increíble, chula, hermosa, preciosa, cosa bien hecha. Y también será de todo el video la obra más joven, por así decirlo. A Kimetsu puedo reclamarle poco. Pese a todo, ha sabido sorprenderme, emocionarme y mantenerme enganchado a su historia. Cayendo levemente en los clichés del shonen,
supo ir desarrollándose bien. Lo que importa a veces no es tanto de qué trate una historia, sino cómo se cuenta. Y ahí es donde Kimetsu se la curró haciendo un buen trabajo, valga la redundancia. En el mundo de Kimetsu existen los Hachiras, o como los conocemos de este lado del charco, los cazadores. Estos se encargan de matar a los demonios con la meta de poder lograr algún día su erradicación total. Dentro de los Hachiras hay un grupo de élite, los Pilares, que son el top de los cazadores, lo mejor de lo mejor y los más allegados al patrón. El grupo se nos presenta en un escenario bello, de esos que te hacen decir, carajo, así se siente el anime. En esa presentación podremos ver levemente un encuadre de cada uno, notando sus excentricidades y apariencias, que ya de por sí son llamativas. La primera vez que vemos en acción de lo que es capaz un pilar es con Red Goku, durante los sucesos del Tren Infinito. Ya desde ahí se deja claro el nivel que estos poseen. Aunque la muerte prematura de Rengoku marca el final de la saga con tristeza, este no será el personaje del que hable hoy. Hoy, ese lugar es para Shinobu Kocho, nuestra querida Pilar de los Insectos. La primera vez que la vi fue aquella vez que tuvo su pelea con Tomioka. Buen fanservice, por cierto. En el transcurso del anime no se ve mucho de ella, pero se cuentan algunas cosas. Se sabe de sus habilidades en la química y la botánica, que es maestra y casi como una madre para Kanao. Se sabe que ella le puso el nombre, que es un dato que en el futuro entenderemos mejor. Como dije, durante el anime no se nos mostró tanto de ella, lo que solo podría significar que se estaba guardando para después, y eso ya es una buena señal. Mi hype por ella se fue por los cielos cuando empecé a jugar el juego de Kimetsu no Yaiba 1. El personaje ya me gustaba, así que lo escogí y su jugabilidad me encantó. Sumado a eso, me vi el arco del entrenamiento de los pilares, donde estuvo otra vez trabajando en las sombras. No mostró nada de su arsenal, pero el gran día llegó sin darme cuenta. La película del Castillo Infinito por fin dejó verla. Todo aquello fue un choque de emociones. Yo no leí el manga, así que no sabía nada de lo que ocurriría, por lo que todo fue sorpresa para mí. Total, que mientras peleaba con Douma, yo solo quería ver cómo lo iba a matar. En verdad, lo ansiaba. Y todo iba bien, hasta que llegó el momento en el que se notó que Douma estaba a otro nivel. Llegando ese momento, que ya muchos vimos, yo aún estaba en mi lugar pensando, no, pero se va a salvar, no se puede morir, seguro que va a despertar la marca del cazador, alguien la tiene que salvar. Yo estaba con esa ilusión hasta que vi que eso no iba a pasar. Pero sinceramente a Kimetsu no le reclamo nada. Ni podría decir que no fue lógico. El Castillo Infinito fue toda una montaña rusa de emociones. Y tampoco le reclamo nada. Tal vez sea mi yo fanático el que se quedó con este sentimiento, pero me hubiera gustado ver más de Kocho. No sé cómo, si lo que se mostró fue mucho. Y sí, ella misma habló de sus deficiencias durante su pelea. Aún así, yo quería más. Quería que venciera a Douma, que vengara a su hermana, que despertara su marca, verla en la pelea final. Alguna vez un compañero del trabajo me hizo spoiler del final, y lo que yo entendí es que ella iba a estar ahí. Por eso yo estaba tan confiado en que sobreviviría. No fue así, y quedé con una sensación rara. No reclamo, pero quería ver más de ella. Siento que podía haber hecho más, aunque con mis propios ojos vi cómo lo dio todo. Bueno amigos, llegamos al final del video. Solo quiero recordarles que voy iniciando, por lo que un like o una suscripción me ayudan muchísimo. Yo soy Ashirogi y esto fue Personajes desperdiciados del anime.